beneficios que se deriven de su utilización. Y esta es la parte importante, porque en definitiva los recursos genéticos no solamente son la materia prima para todo el desarrollo de productos que respondan a las necesidades diarias que tiene la humanidad. Todos los grupos humanos necesitan alimentarse. Uno tiene la mala costumbre de comer más de una vez al día y de hacerlo todos los días. Y precisamente el conocimiento sobre los recursos genéticos son los que permiten ir dando respuesta a esta necesidad fundamental, así como a otras relativas a salud, agricultura, farmacia, cosmética y cuantas otras ustedes pudieran ir pensando. Entonces, a partir del convenio sobre diversidad biológica, 30 años atrás, más el protocolo de Nagoya, que es un complemento del convenio sobre diversidad biológica, se empezó a hablar de protocolo biocultural. Y esto más bien, bueno, no solo protocolo biocultural, protocolos consuetudinarios, protocolos tradicionales o comunitarios, más bien como una forma de ver la gestión del territorio y la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los propios recursos. Y el protocolo biocultural es una herramienta reconocida en el protocolo de Nagoya, del cual nosotros no somos parte y en lo que estamos al debe. Y por eso es que me gustó mucho el nombre que se le ha puesto a estas jornadas, yendo hacia un nuevo ordenamiento jurídico por los tiempos en que estamos redactando una nueva constitución, pero también porque existen demandas a nivel internacional de un mayor acceso a la información ambiental, acceso a la justicia ambiental como valor y como acceso a justicia con conocimiento en asuntos ambientales, de lo cual se ha hablado bastante en esta jornada, pero también existe una demanda, y nosotros la sentimos en carne propia, por una mayor participación en materia ambiental y sobre todo en la gestión de los propios territorios. Entonces, ¿cómo van a gestionarse, cómo se van a administrar los territorios con un criterio más ambiental? Y es ahí donde se ha considerado que el protocolo biocultural es una herramienta que permitiría llevarlo a cabo de mejor manera, y se considera que este protocolo es un documento escrito, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener algo tangible que recogería los usos y costumbres de comunidades indígenas y locales sobre acceso y gestión de sus propios recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados. Bueno, en definitiva, si nosotros vemos, es recoger la costumbre en la gestión o en la gobernanza local. Por eso también era muy importante, muy interesante lo que decía Bárbara cuando hablaba del acceso a la justicia ambiental por parte de los gobiernos locales. ¿Ya? Entonces, acá nosotros estaríamos más bien recogiendo las costumbres de las propias comunidades que están en los territorios para manejar sus recursos genéticos, y los recursos genéticos en biodiversidad son aquellos que están, o sea, son aquellos recursos que están presentes en recursos naturales, pero que transmiten los caracteres de la herencia, ¿ya? Eso es, digamos, está definido. Pero cómo vamos haciendo un protocolo biocultural. Además, consideren ustedes que realizar un protocolo biocultural, sobre todo cuando hay comunidades indígenas involucradas en Chile, implicaría tal vez una consulta indígena con la complejidad que ello significa. Ahora, evidentemente hay que tratar de, o sea, los protocolos bioculturales no es una cuestión que se realice en poco tiempo. De hecho, en 2017-2018 he tratado de ir juntando algunos protocolos bioculturales. No ha sido fácil encontrarlos. Y acá más adelante les presento algunos que he encontrado con, digamos, con mayor claridad y que he estado tratando de sistematizarlos en el tiempo, y sin duda en el tiempo se van a ir presentando nuevos. Ahora, se considera también que estos protocolos bioculturales podrían ser una herramienta de promoción de la autodeterminación en determinados territorios. Consideremos nosotros que muchas comunidades, sobre todo aquellas indígenas, tienen normas de derecho afianzadas por la práctica de cientos de años y forman parte también de sus conocimientos tradicionales sobre el territorio. Sin embargo, hoy en día tenemos que considerar que la perspectiva de género en la elaboración de esto, en la observación de los protocolos bioculturales, ya no puede estar ausente, ¿eh?
Y especialmente cuando hablamos de las mujeres indígenas, porque ellas son las que viven en interconexión con la naturaleza, ahí está el fundamento material y el sustrato espiritual de la existencia y de la propia cultura. Ellas son las que están en el cuidado de los niños, están a cargo de la transmisión del lenguaje, que es importante en cuanto al conocimiento, de la transmisión del conocimiento, de la medicina de la comunidad, porque son las mujeres las que tienen que cuidar a los parientes, pero las posibilidades de control sobre sus recursos y sobre todo sus conocimientos son más restringidas, y en Chile, no obstante, tenemos tratados internacionales que nos obligan a una mayor participación, no solo comunitaria, sino que femenina. En realidad han tenido críticas en cuanto a su administración. En un protocolo, ¿qué tengo que encontrar para que, digamos, sea efectivo? Las formas de propiedad. Sería bastante interesante entrar a ahondar cuáles serían las formas de propiedad que se reconocen en las culturas indígenas de acá. O sea, hay bastante literatura, pero sistematizarla en relación al manejo de los conocimientos tradicionales. Normas de acceso también. ¿Cómo se accede a un territorio? ¿Cómo se accede al conocimiento? Piensen ustedes que en muchas culturas el acceso al conocimiento está asociado a ritos de iniciación que incluso pueden ser traumáticos para aquellos que participan de eso. El acceso a los recursos genéticos, cómo alguien puede ir y pedir una planta medicinal, no es lo mismo una planta que se cultiva en un huerto que aquella que crece naturalmente. También cuestiones relativas a la resolución de controversias, las normas conforme a las cuales solucionan sus conflictos las propias comunidades. Beneficios, la reciprocidad esperada, la administración, cómo van a repartir con la comunidad los beneficios. Entonces, lo que he encontrado hasta ahora sería un protocolo de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual, porque está asociada a conocimientos tradicionales, y del conocimiento han producido fricciones con propiedad intelectual, de manera que no es extraño que lo encontremos asociado a propiedad intelectual en África. Ahí también encontré un protocolo de Alto de San Juan en Colombia sobre recursos mineros, el protocolo de Bailiqui en Brasil, y encontré también un protocolo campesino de producción y comercialización en un programa de recuperación de quinoa de las mujeres del sur de Chile. Coincidencias que encontré: por ejemplo, la exposición de principios valóricos, cuáles son los principios en los que creen ese grupo para administrar su propio territorio, la visión que tienen acerca de sus conocimientos y de lo que se va a regular. El objeto también del mismo, o sea, qué es lo que estarían regulando: el acceso al territorio, el acceso a un recurso o el acceso a conocimientos. Condiciones de gestión, o sea, qué te van a cobrar o qué te van a pedir si es que te van a permitir el acceso. No obstante, a nivel internacional se puja porque exista acceso. Sin embargo, si existe una comunidad que, sobre todo acceso a recursos genéticos, de eso estoy hablando, si existe una comunidad que quiera cerrarse a otorgar acceso, podría, sin duda que podría. Y también esta coincidencia que yo les mencionaba, la resolución de conflicto. ¿Y qué encontré en el protocolo campesino de acá de la región de la Araucanía? Que yo hablo desde el sur, y quienes me conocen saben que soy muy de Temuco, muy del sur. Lo que encontré, bueno, este protocolo lo trabajaron las mujeres indígenas junto a científicos que los asesoraron tratando de rescatar la tradición del trafficking tú, que es una especie, o sea, en palabras, para que nosotros entendamos, una feria donde se producen trueques, ¿no? Hay intercambio y obviamente una cuestión culturalmente más compleja, pero para poderle exponer acá. Y encontré que había una declaración de principios en torno a la especie, otra parte sobre acuerdos en cuanto a las formas ancestrales de cuidado y manejo de la quinoa que esperaban recuperar, y otra sobre la regulación y aplicación del protocolo para permitir que la especie se mantenga en el tiempo, que sea sustentable. Ahora, ¿qué principios también encontré en otro documento sobre curadoras de semilla, mujeres curadoras de semilla, de la provincia del Biobío y de la Araucanía? Y esta era, porque esta cuestión, la declaración de principios, la cuestión valórica asociada al uso de los recursos genéticos o a la concepción que hay sobre la biodiversidad, encontrábamos compartir, el principio de compartir,
o sea, la tradición reúne en torno al intercambio de semillas con fines no comerciales, sino más bien de alimentación y de medicina, y agrícolas, obviamente, reciprocidad, en el sentido de dar a cambio a algo por lo que se está recibiendo, respeto por la biodiversidad como expresión de la vida. Nosotros ya hemos comentado en varias exposiciones el valor espiritual de la biodiversidad para los pueblos indígenas, y honestidad en cuanto a la veracidad de lo que se entrega corresponde con aquello que se dice estar intercambiando. Estos 4 principios que sería la declaración valórica. Me disculpo, espero no haberme excedido en el tiempo y estar en horario. Gracias, estimada Helen. Muy, muy interesante. Particularmente no había tenido la oportunidad de escuchar este tipo de presentaciones. Tengo una duda enorme, que bueno, luego la podemos conversar acerca de qué es lo que se viene para el servicio de biodiversidad en Chile. Pero bueno, lo podemos conversar, tenemos tiempo. En Eh, acá disposición, Juan tengo, Carlos, ahí cuando usted lo estime. eh, muchas Muchas gracias por la felicidades. paciencia. Miren, vamos a hacer 2 preguntas ahora y luego vamos a terminar con las últimas 2 ponencias, ¿ya? Para luego liberar a nuestros expositores que nos están esperando con estas preguntas. Primero dice Carolina Viviana Morales Alarcón. Buen día. Primero quiero felicitar a los expositores. Mi comentario para el profesor Lutsky en su resignificación sobre la naturaleza y el derecho. La pregunta es cómo o cuál es el punto de inflexión o punto de partida para que una región polarizada, como la nuestra, ya sea en los distintos niveles en cada país, como para lograr un equilibrio y sobre todo para lograr una internación en el colectivo de cómo nosotros los seres humanos dependemos de la naturaleza y no al revés. Entonces, ¿qué se necesita para comenzar a cambiar el pensamiento en las distintas sociedades? Pregunta. Y luego le hace una pregunta al profesor Mas Bernat de qué forma aplicaría el cobro de las tasas para evitar que recaudación no se pierda entre los fondos municipales. En definitiva, cómo lograr que esos dineros vayan de forma íntegra a la reparación y mantención de dichos lugares, ya sea playas o parques. Y el profesor Mas Bernat le responde, se requiere una ley específica que determine el tributo ambiental, tasa o derecho, hecho grabado, etcétera, forma de recaudación, destino. Mi punto es que la actual constitución lo permite, dice el profesor Mas Bernat. Pero bueno, aprovechando que el profesor Lutz, que aún nos acompaña, eh, no sé si está por ahí. Aquí estoy. Sí, sí. Perfecto. A ver, muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a Carolina por la pregunta. A ver si entendí bien cuando se refiere, por las dudas, ¿no? Cuando dice una región polarizada, supongo que se referirá a posiciones políticas antagónicas. ¿Entiendo bien que esa es la pregunta? Si quiere, Carolina puede verbalizarla porque está Porque no presente. quiero contestar algo que no me esté preguntando, ¿no? O sea, quiero pegarle a la respuesta, por las dudas, para entender bien. Hola, buenas tardes, profesores. Sí, a eso me ¿Cómo está refiero, usted? porque buenas tardes, muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Profesor, a eso me refiero porque, por ejemplo, en las mismas elecciones que nosotros estamos a puerta ahora, hay 2 áreas políticas muy, muy diferentes y pasa igual en Argentina, en Venezuela y como en todos los países que nos rodean, están muy marcadas y Bueno, hay muchas diferencias políticas. Entonces, sí, a esa polarización, esas diferencias que hay, afectan igual al medio ambiente, porque de repente se pueden tomar como cosas eh, políticamente, pero que no le van a claro, ayudar al medio ambiente. lo entiendo A eso bien. va mi pregunta. ¿Cómo hacemos para consolidar lo importante de esto? Claro, se lo agradezco mucho. Bueno, es una pregunta muy buena, pero muy grande también, ¿no? Yo diría, primero también, no solamente pasa en nuestra región, se nota probablemente más en nuestra región porque en la medida en que somos países subdesarrollados, tenemos una institucionalidad más débil, entonces estos bandazos ideológicos nos afectan más fuertemente que a países más desarrollados y con instituciones más fuertes que absorben mejor las diferencias políticas partidarias, tal vez. Porque sí es cierto, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pero pasa también, pasó en Perú, pero pasó también en Estados Unidos, sin ir más lejos, todavía está pasando, en Europa. Entonces, una cuestión de nuestra época, ¿no? La polarización ideológica fuerte después de
esas décadas de consenso que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, donde si bien había encarnizadas luchas políticas y diferencias y péndulos ideológicos, había más consensos hacia el centro, por así decir, que evitaban tantos bandazos, ¿no? A mí no me preocupan mucho, honestamente, las diferencias entre izquierda y derecha, ¿no? Yo creo, como decía este pensador estadounidense Ambrose Bierce, que la diferencia entre un conservador y un progresista es que al conservador le gustan las desgracias que hay y el progresista las quiere cambiar por desgracias nuevas, ¿no? Entonces no me parece que eso sea demasiado importante. Sí me preocupan otras cosas, ¿no? Y por eso yo hablaba tanto de sociedad abierta. Me preocupan posiciones ultras. O sea, hay gente de izquierda y de derecha que es gente de la sociedad abierta, ¿no? Entre nosotros, qué sé yo, Tabaré Vázquez, por ejemplo, el presidente uruguayo, es un hombre de izquierda, era un hombre de izquierda, un hombre de la sociedad abierta, ¿no? Y Julio María Sanguinetti, otro hombre de la derecha uruguaya, era un hombre de la sociedad abierta también. Fidel Castro era un hombre de izquierda, no era de la sociedad abierta, ¿no? O Jorge Rafael Videla, o ya que estamos hablando de nuestros países, o Pinochet era un hombre de derecha, no de la sociedad abierta, ¿no? Entonces creo que la cuestión es entre sociedad abierta y sociedad cerrada, ese es el punto, no tanto entre izquierda y derecha. Ahora, sí es cierto que es muy difícil desarrollar instituciones o políticas firmes y sólidas si no hay ciertos consensos básicos, ¿no? Es como pensar en una catedral medieval donde cada uno que llega empieza a hacer de nuevo, la catedral medieval no se termina nunca, ¿no? Uno tiene que seguir, digamos, sobre ciertas bases. Yo no tengo la respuesta para eso, ¿no? Pero cuando hablaba un poco de sostenibilidad política, creo que la sostenibilidad política tiene que ver con esos consensos, ¿no? Y también cuando hablaba de fraternidad, hablaba de la posibilidad de disentir hasta fuertemente, pero sobre ciertas bases de coexistencia, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo no tengo la respuesta, ojalá la tuviera, no lo sé, pero creo que hay que apuntar para ese lado, ¿no? Hay que apuntar para la convivencia, hay que apuntar para la coexistencia. Por eso yo soy muy partidario, inclusive fuera de la cuestión política, de la resolución de conflictos fuera del sistema judicial y a partir de la negociación entre las partes. Creo que eso ayuda también a bajar si eso se generaliza, eso ayuda también a bajar la conflictividad social. Es una cuestión que hay que predicarla, aunque sea en el desierto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? No sé, no creo en la posibilidad de predecir el futuro social, creo que la complejidad de la sociedad lo hace imposible. ¿Cómo se hace? Honestamente no lo sé. Lo que usted dice me parece central, es necesario resolver este problema, porque no podemos construir nada duradero si se rompen los puentes básicos de coexistencia, ¿no? Y no tiene importancia quién empezó, porque es un problema sistémico, si empezó uno o otro, ya no tiene importancia. Pero bueno, creo que también parte de la noción de Estado de Derecho, parte de la noción de democracia liberal, implica la posibilidad de resolver y procesar las diferencias sobre la base de reglas de juego compartidas, sobre la base de tolerancia y respeto, y esto tiene que ser una cuestión central también en el pensamiento de los juristas. Es decir, el derecho no tiene que ser un arma arrojadiza para derrotar adversarios, por así decir, sino que tiene que ser un mecanismo para obtener la satisfacción de intereses, de derechos, de objetivos, pero en un contexto de coexistencia, de tolerancia y de interacción. Entonces, ahora, lamentablemente no puedo decir mucho más que eso. Desgraciadamente no tengo la respuesta, no tengo la fórmula mágica, no creo que exista tampoco, ¿no? Pero creo que cuantos más de nosotros, como ustedes, seamos conscientes de este problema, más posible es que podamos resolverlo, ¿no? El primer paso para afrontar cualquier problema es ser conscientes de él, ¿no? Así que me parece muy importante su pregunta, aunque lamentablemente no le pueda dar la llave mágica de la solución, ¿no? Hay que trabajar e intentar y confiar. Lamentablemente no tengo mucha más respuesta que esa. Gracias. Muchas gracias, profesor Lusky. Vamos a dar la palabra entonces a la siguiente ponencia, que se denomina Análisis comparado de las legislaciones de cambio climático en Latinoamérica, experiencias y oportunidades para el proyecto de ley marco de cambio climático. De los expositores Paulina Natalia Sandoval Valdés, quien es máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Nueva York,
jefa de la edición jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, y del señor Robert Currie Ríos, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Columbia, profesor del Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, jefe del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, a quienes desde luego les pedimos disculpas por el atraso, pero ya sabrán, estas actividades suelen ocurrir pequeños inconvenientes que, bueno, ya lo sabrán. Entonces tienen la palabra, estimados Paulina y Robert. Muchas gracias, profesor Cisterna. Acá voy a compartir la presentación. Ahí. En primer lugar, le quería transmitir los agradecimientos por la invitación a participar en este interesante seminario. Nuestra ponencia se refiere a un análisis comparado de las legislaciones de cambio climático en Latinoamérica y cuáles son las experiencias y oportunidades que pudimos detectar para la tramitación legislativa del proyecto de ley marco de cambio climático. En primer lugar, creemos sumamente relevante poder hacer referencia sucintamente a las recomendaciones internacionales en materia de legislación climática. Y en esto la primera pregunta es si, en el fondo, si el cambio climático desde el punto de vista regulatorio se aborda desde un punto de vista legislativo o mediante políticas públicas. Y en este contexto, si bien las políticas públicas son más fáciles de implementar y más flexibles, porque dependen de actos del Ejecutivo, se ha llegado a la conclusión que abordar el cambio climático a través de legislaciones le otorga mucho mayor estabilidad, ya que los objetivos a largo plazo o los objetivos que se fijan en estas legislaciones climáticas solo pueden modificarse alcanzando el mismo consenso que se tuvo inicialmente para establecerlo, y esto a través de la discusión legislativa que se da o durante el proceso de establecimiento. Por lo tanto, se da estabilidad a los objetivos que en materia de cambio climático se fijan los estados, y por lo tanto todos aquellos compromisos de largo plazo y todos los mecanismos y sistemas de gobernanza que se contemplan en estas leyes, al haber sido al ser fruto de un proceso de discusión legislativa, significa que se fundan en un amplio consenso, lo que permite el compromiso de todas las fuerzas políticas que han participado durante la discusión, y eso genera diferencias bastante importantes en las legislaciones, como el caso, por ejemplo, de la Ley de Cambio Climático de Reino Unido, que es del año 2008, que se ha mantenido durante los distintos cambios de gobierno, y no así en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en que las políticas de cambio climático, como dependen del Ejecutivo, van cambiando de acuerdo o según las prioridades que tienen los gobiernos de turno. Por lo tanto, esa es una primera pregunta en la que se ha resuelto, digamos, o mayoritariamente el abordar el cambio climático a través de legislaciones. Y dentro de las legislaciones se plantean también dos opciones. Uno es hacerlo a través de legislaciones marco, que son aquellas que establecen principios generales, en virtud de las cuales se definen principios, o sea, el marco institucional para establecer las políticas de cambio climático y cómo se van a implementar. O la otra opción es a través de leyes especiales, que son las que establecen las medidas específicas que se van a adoptar en materia de cambio climático, como es, por ejemplo, la descarbonización, la electromovilidad, la eficiencia energética, etc. Generalmente, y en la gran mayoría, digamos, de la doctrina comparada, se ha recomendado el establecimiento de leyes marco porque permiten definir permiten definir la visión del Estado mediante un instrumento que es consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que es de la más alta jerarquía, como es una ley, y el que vela por el cumplimiento de los objetivos a largo plazo trazados en materia de cambio climático. Segundo, porque se establecen gobernanzas climáticas que están claramente definidas, con facultades y obligaciones expresas por los organismos de la administración del Estado, ya sea a nivel vertical, esto significa desde los niveles centrales, nacionales, hacia los locales, y horizontal, esto significa que abarca a todos los sectores. Tercero, las leyes marco permiten flexibilizar la acción climática, porque si bien les da estabilidad a los marcos conceptuales, a los instrumentos y a las gobernanzas que se establecen en la legislación, permite que las acciones específicas sean adoptadas por los sectores responsables, y por lo tanto permite ir ajustando las medidas según los cambios económicos, tecnológicos, internacionales y los aprendizajes
en esta materia son tan relevantes y que van y claramente muy cambiantes en el tiempo. Y por último, porque hay una mayor rapidez en lograr consensos cuando las legislaciones de cambio climático se empiezan a establecer medidas específicas, es mucho más difícil lograr los consensos amplios que se requieren en esta materia o toma mucho más tiempo, lo que va también en contra de la urgencia en materia de cambio climático y la necesidad de establecer estos arreglos institucionales e instrumentales de manera rápida y eficaz. Asimismo, las leyes de cambio, cuando hay legislaciones versus políticas en virtud de las cuales se regula el cambio climático, hay estudios en virtud de los cuales se ha establecido que existe una relación directa entre aquellos países que tienen o que han regulado el cambio climático a través de legislaciones con la reducción de emisiones. Por lo tanto, las reducciones de emisiones ya sea en el corto como en el mediano plazo, por lo tanto existen razones no solo de cualitativas, sino que también cuantitativas que han fundado estas recomendaciones en materia de legislación climática, y es por eso que los parlamentos tienen una relevancia tan importante, ya que la participación de los parlamentos en la legislación climática como colegisladores del Ejecutivo es sumamente relevante para efectos de lograr estas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se establecen como recomendaciones la necesidad de establecer metas de largo plazo, y esto no solo porque permite establecer un objetivo final al cual tanto el Estado como el sector privado y la sociedad civil sabe a cuál objetivo se está dirigiendo, sino porque además permite la consistencia con lo que establece el Acuerdo de París y las últimas recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que establecen que con miras a alcanzar no sobrepasar los 2 grados Celsius y más bien proseguir en un camino hacia no superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura, se debe alcanzar la carbono neutralidad del 2050. Obviamente que la estabilidad de estas metas depende del instrumento en el cual se contemplan. Si son legislaciones, tienden a tener mayor estabilidad que si es a través de políticas del Ejecutivo. Otra recomendación importante es el establecimiento de metas intermedias, porque esto no solo permite establecer un objetivo final al cual se va a alcanzar tanto en materia de mitigación como adaptación al cambio climático, sino que el establecer metas intermedias permiten asegurar la acción temprana, sea que éstas estén determinadas específicamente en la ley o se establezcan los mecanismos en la ley para su determinación. Asimismo, se establece o se recomienda la necesidad de contar con instrumentos de gestión del cambio climático, ya sea de corto y mediano plazo, que permitan vincular a los distintos sectores de la economía con la finalidad propuesta en la meta a largo plazo, de modo que existan obligaciones legales vinculantes para avanzar en el cumplimiento de las metas intermedias y de largo plazo a través del tiempo. Y esto se puede realizar mediante instrumentos o planes sectoriales o a través de instrumentos regulatorios o económicos, de acuerdo a lo que establezca cada una de las legislaciones. Y por último, un aspecto no menor y bastante importante es la existencia de mandatos transversales en materia de cambio climático. Esto, por cuanto se ha detectado, obviamente, que el cambio climático no es solo una materia netamente ambiental, sino que tiene un carácter transversal, que es multinivel y que es multisector. Por lo tanto, la forma de abordar el cambio climático desde el punto de vista regulatorio debe tener las mismas características que el problema que se trata de corregir. Por lo tanto, este mandato transversal en materia de cambio climático permite que el cambio climático se integre en las prioridades regulatorias de los distintos órganos de la administración del Estado. Perdón, y ahora sí, la última recomendación tiene que ver con los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación que permiten generar la información necesaria para verificar el cumplimiento de las metas nacionales, respaldar y evaluar los procesos de elaboración de políticas e instrumentos y monitorear el cumplimiento de compromisos internacionales. En base a estas recomendaciones, nosotros analizamos las legislaciones de México, de Colombia y de Perú, que son todas del 2018, para identificar cuáles son aquellos elementos comunes y cuáles son las diferencias en base a esta recomendación. En primer lugar, se destaca que el origen de estas legislaciones tiene que ver principalmente con el momento político que se genera por el desarrollo de cumbres internacionales, como es el caso de la Ley de México, que se desarrolló con posterioridad a la COP en Cancún, y la Ley de Perú con posterioridad a la COP en Lima.
En cuanto a las metas de largo plazo, estas legislaciones no tienen metas de largo plazo en la ley, sino que objetivos generales de mitigación y adaptación, salvo la ley de México, que contempla una meta indicativa de 50% de reducción de emisiones al 2050, en base al año 2000, pero condicionada a mecanismos de apoyo financiero y tecnológico. Ahora, esto no es raro, que no contemplen metas a largo plazo en la ley, no es raro que estas legislaciones no lo tengan, por cuanto esta ha sido una tendencia de los últimos 2 años. Como ustedes pueden ver en este gráfico, actualmente hay 13 países que cuentan con metas de carbono neutralidad en la ley y hay 3 que actualmente se está discutiendo en legislaciones que están en proceso de discusión legislativa, siendo una de ellas la chilena. En cuanto a las metas intermedias, estas legislaciones no establecen metas intermedias en la ley, salvo México, que tiene una meta de reducción de gases de efecto invernadero y de carbono negro, así como metas por sector. Y esto, la ventaja que tiene es que se establecen porcentajes de reducción que están en la ley, por lo tanto te da una certeza jurídica respecto de cuáles son las metas que se quieren lograr, pero tiene obviamente la desventaja de que cualquier cambio requiere una modificación legal. Por su parte, Perú y Colombia solo hacen referencia a sus contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos que asumen los países en materia de cambio climático para dar cumplimiento a las obligaciones del Acuerdo de París y el aumento progresivo de sus metas, pero no establecen mecanismos internos para poder, o de vinculatoriedad para poder alcanzar dichas metas. En cuanto a los instrumentos de gestión del cambio climático, en general, estas legislaciones tienen planes a largo y mediano plazo, salvo Colombia, y cuentan con instrumentos de gestión del cambio climático sectoriales, salvo por Perú, que tiene una obligación general de los organismos de la administración del Estado, digamos, de tipo sectorial, de implementar medidas de mitigación y adaptación, para lo cual deben considerar los planes de largo y mediano plazo que tienen o que son vinculantes para ello. En cuanto al mandato transversal, todas las leyes establecen mandatos transversales a las autoridades para incorporar el cambio climático en materias de su competencia y lo hacen a través de distintos mecanismos, ya sean a través de instrumentos de gestión de cambio climático que deben cumplir con contenido específico o a través de planes generalmente vinculantes a los cuales deben someter su acción. Y por último, en cuanto a las obligaciones de monitoreo y reporte y verificación, todas las leyes establecen algún tipo de obligaciones de registro y monitoreo, algunas de carácter general, como en el caso de Perú, y otras más específicas, como en el caso de México, relativa a la evaluación de política y el establecimiento de registro, o como en el caso de Colombia, en donde se establecen obligaciones de registro, pero que se refieren más bien a instrumentos de reducción de emisiones. Bien, continuando con nuestra presentación, ahora vamos a reflexionar de cómo el proyecto de ley Marco Cambio Climático ha incorporado recomendaciones internacionales. Partiendo de la base de estas recomendaciones, así como de la experiencia aprendida de otras legislaciones latinoamericanas, como la colombiana, la mexicana y la peruana, se inicia este proceso de elaboración del proyecto de ley Marco Cambio Climático, al igual que otras legislaciones en la región, particularmente la mexicana y la peruana, que fueron impulsadas por realizaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En Chile pasó lo propio con la COP25 y se le dio este impulso a la legislación en materia climática, estableciendo un objetivo a largo plazo que tiene que ver con la carbono neutralidad a más tardar al 2050, basado no solamente en compromisos internacionales, sino que más bien en la ciencia y en los últimos informes del IPCC. Recordemos que el Acuerdo de París habla de alcanzar la carbono neutralidad en la segunda mitad del siglo, así que esto es un adelanto en virtud de la ciencia, ¿ya? Se establecen también instrumentos de gestión del cambio climático pensando en el largo plazo, en el mediano y en el corto periodo. Así también a distintas escalas territoriales, tanto nacional, regional, local e inclusive en el ámbito internacional con la NDC. Hay un elemento bien transversal que es la participación ciudadana a estos instrumentos de gestión del cambio climático que crea el proyecto de ley, así como instancias de monitoreo, reporte y verificación, como algunos instrumentos transversales que se los voy a comentar en la próxima lámina, donde vamos a ver cómo estos interactúan. Adicionalmente, comentar de que este es un proyecto que ya pasó su primer trámite constitucional en el Senado y actualmente se tramita en la Cámara de Diputados. Bueno, la siguiente lámina entonces nos da en el pináculo la meta de carbono neutralidad. No sé si tengo el control yo, ahora parece, o Paulino lo tienes tú, de la presentación.
no está pasando. Bien, gracias. Entonces, como les digo, en esta jerarquía de instrumentos, en el pináculo está la meta de carbono neutralidad. Chile se compromete en alcanzar la carbono neutralidad del 2050 a más tardar, lo que evidentemente se apunta a que sea antes. ¿Y cómo se llega a esta carbono neutralidad? Bueno, con instrumentos de gestión del cambio climático. Particularmente relevantes son la estrategia climática de largo plazo. Este es un instrumento que se desprende de directrices y recomendaciones internacionales del Acuerdo de París, y lo que hace es que establece presupuestos nacionales y sectoriales de emisión de gases de efecto invernadero. Estos presupuestos son una suerte de carbon budgets, de presupuestos de carbono, basados en la experiencia del Reino Unido, que ha sido una ley bastante exitosa, como adelantara Paulina. Y esta estrategia, que da las directrices en la materia a nivel nacional, también está muy relacionada con la NDC, la contribución determinada a nivel nacional de Chile, que es un instrumento que mira a 10 años, pero que se actualiza cada 5. Entonces estos dos instrumentos van interactuando, coexistiendo de manera de ir aumentando la ambición. Recordemos que la NDC está inspirada también por principios que recoge la ley, que son el principio de progresividad, el principio de no regresión, de manera que se va aumentando la ambición. Por otra parte, ¿de qué manera se cumplen los objetivos de la estrategia climática de largo plazo? A través de planes sectoriales de mitigación y adaptación. ¿Quiénes elaboran estos planes sectoriales? Organismos que, de acuerdo a la contribución que ellos realizan en gases de efecto invernadero o de acuerdo a su vulnerabilidad, tienen la obligación de generar estos planes. Por lo tanto, por ejemplo, en materia de mitigación, energía, transporte, minería, agricultura, mientras que en materia de adaptación, tenemos biodiversidad, acuicultura, borde costero, recursos hídricos. Entonces, estos planes sectoriales tienen un horizonte para cumplir las metas establecidas en la estrategia climática a largo plazo. La estrategia climática, como les decía, mira a 30 años, mira al 2050, pero cada 10 años va estableciendo las metas que tiene que cumplir cada sector. ¿Cómo cumple las metas ese sector? Con planes sectoriales de mitigación. Estos planes también tienen una bajada a nivel regional, donde hay planes de acción regional, e inclusive, como les comentaba antes, en distintas escalas territoriales llega a lo local con los planes de acciones comunales y también con planes estratégicos en cuenca, en las 101 cuencas del país, instrumentos que ya está trabajando el Ministerio de Obras Públicas. Además, todos estos instrumentos están acompañados de sistemas de monitoreo, de reporte y de verificación. Esto es súper importante porque al establecer objetivos claros y definidos, responsables definidos, espacios temporales, financiamiento, presupuesto, te permite ir evaluando cómo se van cumpliendo las metas para alcanzar los objetivos. Y adicionalmente, la participación ciudadana es sumamente relevante, puesto que está presente en estos instrumentos, se recogen las recomendaciones internacionales, el énfasis que se ha puesto en las leyes latinoamericanas también de recoger e involucrar a la ciudadanía en estos instrumentos de manera de fortalecerlos y de manera de que sean más representativos y estén validados. Y finalmente hay un instrumento que es transversal, que son las normas de emisión de gases de efecto invernadero, que las pueden utilizar los sectores para poder cumplir los objetivos de sus planes sectoriales de mitigación. En la siguiente lámina, otra recomendación que se recoge tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad. No se parte de cero, no se crea una institucionalidad nueva, sino que se utiliza la estructura existente, se incorporan mejoras, hay un énfasis especial en la ciencia, ¿ya? Y también se fortalece la institucionalidad a nivel regional. De esta manera, la institucionalidad, hay actores estatales, actores no estatales, y es multisector, también recogiendo recomendaciones internacionales y lo propio que se realiza en algunas legislaciones latinoamericanas. Aquí, por razones de tiempo, no me voy a detener a explicar cómo funciona la gobernanza del cambio climático. Sí me quiero detener en la parte inferior de la pantalla, donde ustedes pueden ver que existen comités regionales de cambio climático, los COREC, a nivel regional, con una participación muy importante recientemente creada, ¿cierto?
no tan recientemente creada en verdad puesto de gobernador regional, pero sí hace poquito entraron en funciones. También el rol de los actores no estatales, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático, donde están los gremios, donde está la academia, donde está la sociedad civil, y asimismo la relevancia de la ciencia creando un comité científico asesor para el cambio climático. Este comité es muy importante porque realiza un informe respecto a algunos instrumentos de gestión del cambio climático, por ejemplo, la estrategia climática de largo plazo, de manera de basar en la ciencia la trayectoria de las emisiones, de manera de lograr las reducciones necesarias para cumplir la meta de la ley al 2050. Bueno, asimismo, hay un mandato transversal a los órganos de la administración del Estado. Esto es bien relevante puesto que se descentraliza la gestión del cambio climático. Hoy por hoy, la gestión la lleva principalmente el Ministerio del Medio Ambiente, a través de sus instrumentos de gestión ambiental, pero los instrumentos de gestión del cambio climático responden a una lógica diversa. Y eso quiere decir que involucra directamente a otros organismos de la administración del Estado. Por lo tanto, cuando el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, tenga que elaborar su plan de mitigación sectorial, esto implica que va a tener que ser un proceso de participación ciudadana, un involucramiento de la sociedad civil en las propuestas, objetivos que sean de su sector para permitir la reducción. Entonces, transversaliza y hace mucho más amplia la gestión del cambio climático, una respuesta a nivel país, a nivel Estado y no a nivel sector, no a nivel de repartición pública como sería el Ministerio del Medio Ambiente solamente. Y para finalizar, un par de conclusiones. Tiene que ver con la relevancia de fijar metas en la ley, que es la tendencia internacional en el derecho comparado, y también con indicadores de monitoreo, reporte y verificación para poder evaluar el progreso de esta legislación y de los instrumentos. La importancia de la ciencia, esto ya lo comenté, muy relevante, ¿cierto? Que no tenga que ver solamente con vaivenes políticos, sino más bien lo que la ciencia requiere para un país como Chile, que es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo tanto es de particular relevancia. La ley contempla varios sistemas de información que tienen que ver con aspectos de transparencia, de probidad y de involucramiento ciudadano, que es muy relevante para validar estos instrumentos y para contar con una mirada transversal de la sociedad. Y finalmente me quedo con una reflexión que estaba anticipando antes, pero que tiene que ver con esta descentralización de la gestión del cambio climático. Hoy por hoy hay algunos instrumentos que son multisectoriales, como los planes de descontaminación atmosférica, por ejemplo, que tienen medidas de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, de Vivienda, de Transporte, de Energía, ¿ya? Y todo se resume en un instrumento de gestión ambiental que es un plan de descontaminación, que depende principalmente del Ministerio del Medio Ambiente, su coordinación y la Superintendencia del Medio Ambiente, la fiscalización. En cambio, ahora obedece una lógica un tanto distinta, sino que cada uno de esos organismos va a tener obligaciones, va a tener indicadores, va a tener responsables, va a tener financiamiento asociado, lo que implica una mirada de Estado que esperamos que pueda lograr cumplir los objetivos del país en materia climática y contribuir en la lucha para la reducción de los gases de efecto invernadero. Gracias. Muchas gracias, estimada Paulina y Robert. Esta es una ley extremadamente importante para el desarrollo de nuestro país. Fíjense que me acordé de la exposición del profesor Lutsky, cuando habló del iceberg del 10% y del 90%. Para los que no saben, esta es una de las pocas leyes, si no la única, la que tuvo un proceso de participación ciudadana bastante relevante. Entonces, a partir de esa socialización excepcional en nuestro sistema de creación de las leyes, lo que ha dicho el profesor Lutsky creo que se cumple. El único problema es que en el primer trámite constitucional ustedes sabrán que este proyecto de ley tuvo a lo menos 800 indicaciones. No sabemos si esas indicaciones son realmente representativas de ese proceso de participación ciudadana. Hay algunas cuestiones que sí se mejoraron, que son relevantes, como la incorporación de algunos principios, sobre todo aquellos basados en la naturaleza, pero
pero en efecto es una ley extremadamente relevante para el desarrollo social, económico y cultural de Chile. O sea, y para los efectos del cumplimiento del Acuerdo de París también. De manera que los felicito por, primero que todo, atreverse a una ley compleja, un proyecto de ley bien complejo, y sobre todo compararlo con otras normativas, tanto de Latinoamérica como europeas, es aún más desafiante. Así es que muchas gracias por la presentación y ahora me corresponde mi turno. Después de esta mañana voy a tratar de presentar una ponencia. No quisiera confundirlos mucho, me temo que así va a ser, pero espero que me tengan un poco de paciencia. A esta hora ya estamos un poquito cansados. Ustedes me dicen si se puede ver. Entonces, ¿sí? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, esta ponencia titula Las bondades del principio Favorlesi en la litigación climática internacional. A ver, quiero comenzar con lo siguiente. Eh, los litigios climáticos no nacieron porque a alguien se le ocurrió demandar a una empresa o a un estado. Recordemos que a partir de la década de los 70 comenzaron las negociaciones para frenar justamente los gases de efecto invernadero, con distintas convenciones, con distintas reuniones, que se convirtieron en mecanismos de derecho blando. Eh, y en la medida que fueron desconociéndose, no solamente por las empresas, sino también por los estados, fue surgiendo esta litigación climática diacrónica, diría yo, con el tiempo. Recordarán ustedes que en Estados Unidos se desarrollaron muchos litigios climáticos en una primera etapa en contra de las empresas, pero lo que ocurrió normalmente es que no lograron satisfacer los presupuestos procesales, básicamente, y algunos presupuestos sustantivos. Presupuestos procesales como, por ejemplo, esta separación de poderes, donde la Corte Suprema de Estados Unidos siempre dijo que la regulación de estas materias corresponde al poder político, que se trata de cuestiones de política pública y por lo tanto no es posible que el Poder Judicial se inmiscuya en esas materias. Y los litigios climáticos han pasado por distintos momentos. Inicialmente, como les decía, se comenzó demandando a muchas empresas, los carbon majors, pero diría yo que a partir del año 2015 es un año trascendental, no solamente porque se dictó el Acuerdo de París, sino porque surgió en Holanda, el Reino de los Países Bajos, una sentencia eh, trascendental, que es la sentencia por todos conocidos como Urgenda versus Países Bajos, que fue una demanda que tuvo como pretensión principal la, el incumplimiento por parte del Estado holandés de sus políticas climáticas. Es decir, el juez de La Haya, un juez de La Haya, no el Tribunal Internacional, determinó que el Estado holandés había incumplido eh, su ambición en cuanto a las estrategias de cambio climático y sobre todo a las estrategias para mitigar los gases de efecto invernadero, ¿ya? Luego de ello, recordemos que han surgido una serie de litigios climáticos en contra de estados principalmente. Recordarán ustedes el caso de Colombia. En el año 2018, la Corte Constitucional de Colombia acogió un amparo constitucional que fue interpuesto por una serie de jóvenes por la deforestación de la Amazonía y que tenía como fundamento justamente que esta deforestación, eh, digamos, se contraponía a los
a las normas, bien digo, del Acuerdo de París en cuanto a los gases de efecto invernadero, los sumideros de gases de efecto invernadero. Pero recientemente ha vuelto los litigios climáticos a vertirse sobre empresas. Ya lo mencionaba el profesor Benoit Delot, que este año, en mayo, se condenó a Shell, que también, curiosamente, tiene su sede en Holanda, en los Países Bajos, por infringir o vulnerar los derechos humanos. Derechamente, en ese caso, el Tribunal de la Haya determinó que se estaba vulnerando el derecho a la vida y el derecho a vivir en familia tranquilamente, dice la sentencia de Shell. Y por último, se han estado vertiendo algunos litigios de carácter transfronterizo, referente a justamente los daños que provocan estos carbon major en otros estados en el cual tienen ciertas filiales, ¿ya? Lo que quiero proponer ahora en relación a este principio Favorlesi es lo siguiente. ¿Por qué una de las partes tiene que tener ciertas ventajas en un litigio climático? Y lo cierto es que desde un punto de vista administrativo y procesal, encontramos tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos cierta regulación en tal sentido, ¿ya? Y a propósito, lo voy a mencionar a propósito de un caso único en la especie, donde se ha demandado la indemnización de perjuicios por daños que no se han producido, pero que se pueden producir conforme al cambio climático. Esta es una cuestión bien extraña, porque si ya habían problemas con la causalidad, imagínense ustedes en el caso de los daños futuros. Esto es una cuestión bien parecida a lo que ustedes pueden conocer en derecho civil en nuestro país como la acción por daño contingente, esta acción popular que se encuentra en el Código Civil, por allá en los artículos 2333 y siguiente, ¿ya? Entonces, supongamos el siguiente caso. Me imagino que todos conocen, ¿cierto?, las Torres del Paine en Chile. Y la base, para quienes no conocen la base de las Torres del Paine, tiene una pequeña laguna. Imagínense que bajo esa laguna existe un poblado o una ciudad y que poco a poco se comienza a derretir, digamos, los glaciares, ¿cierto?, que rodean a estos cuernos o a esta base de las Torres del Paine, y que el agua comienza a subir y que por lo tanto amenaza con un grave peligro de dañar a esta población que se encuentra bajo esta laguna, ¿ya? Eso ocurrió en el Perú. Y resulta que un agricultor y montañista peruano, asesorado por una ONG, German Watch, decidió demandar, fíjense, a una empresa energética alemana, no en territorio peruano, sino en territorio alemán. Usted me preguntará cómo se puede hacer eso. Primero, existe la dificultad de que no se ha producido el daño propiamente tal. Segundo, por tanto, la causalidad. En tercer lugar, un problema competencial y de jurisdicción. O sea, lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora, ¿es posible que una persona que viva en Sudamérica pueda demandar ante los tribunales europeos o de Estados Unidos por un daño que no se ha producido? Bueno, este caso se encuentra regulado por el reglamento de Bruselas, el 1215 del 2012, sobre cuestiones competenciales y de ejecución de resoluciones judiciales, el denominado reglamento de Bruselas 1 bis, por reglamento 864 sobre aplicación de la ley del lugar del hecho dañoso o del lugar del hecho causal y de la directiva 2004-36
35 de la Unión Europea sobre bases o mínimos de los sobre medio ambiente, y el Convenio de Ginebra sobre prohibición de provocar daños transfronterizos. Entonces, son dos las cuestiones. Primero, ¿cuál es la competencia? ¿La optio foris, tribunal del hecho dañoso o tribunal del hecho causal? Veamos. Este reglamento, el 1215 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, se dictó para justamente facilitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales en el ámbito de la Comunidad Europea. Es decir, allá actualmente la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia es una realidad. Ya no se tiene que cumplir con los trámites del exequatur y entre otras cosas que son burocráticas para la comunidad. Según el artículo 4 del reglamento de Bruselas 1 bis, se llama 1 bis porque antes hubo otro Bruselas que fue modificado y antes hubo otro Bruselas que también fue modificado. Los tribunales civiles de los Estados miembros de la Unión Europea son competentes para conocer de un litigio civil transnacional, siempre y cuando el demandado esté domiciliado en su jurisdicción en el momento de presentación de la demanda. En el caso de las empresas u otras personas jurídicas, se entiende que están domiciliadas en el lugar en el que se encuentren: A, su sede estatutaria; B, su administración central; y C, su centro de actividad principal, dice el artículo 63. La competencia de los tribunales en razón del domicilio alcanza cualquier demanda contra una empresa con la independencia de dónde se produjeron los daños o de la nacionalidad o lugar de residencia del afectado que presentó la demanda, quien incluso puede tener su domicilio en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea. Es decir, se produce un efecto extensivo y, como ya lo voy a explicar, inmigratorio forzado legal. Las personas, dice el artículo 7º, y este es el artículo clave, domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante. Tercero, en materia delictual o cuasi delictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. Entonces, vuelvo a señalar que la pretensión en este caso no es que se disminuyan los gases de efecto invernadero, sino que, conforme a los mecanismos de adaptación, que se responda por el daño o por el probable daño producto de los efectos perniciosos del cambio climático. Que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha interpretado la expresión hecho dañoso en un sentido muy amplio, con una clara tendencia a favorecer a la víctima. De ahí el principio favor lesi, considerando que por aquel no solo debe entenderse el hecho que ha producido el daño, sino el perjuicio en sí, de modo que extendió la competencia a los tribunales del país en el que la víctima sufre de inmediato las consecuencias, es decir, el país donde reside, situación que será la más habitual. Eso por un lado, el aspecto competencial, la optio foris, elegir entre uno y otro tribunal, y eso obedece a distintas razones, como ya lo voy a mencionar. Lo otro es elegir esta posibilidad de elección de la ley aplicable, ¿ya? La regla general es que se aplique la lex doccidemni, es decir, la ley del domicilio de donde se produjo el daño. Pero este reglamento, el 864 del Parlamento y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales, es decir, a las extracontractuales, conocido como Roma II, permite esta optio legis. De acuerdo al artículo 7º, la ley aplicable será la determinada conforme al artículo 4.1, es decir, la ley del lugar donde el daño se produjo. Sin embargo, la víctima tiene la posibilidad de descartar su aplicación y basar sus pretensiones en la ley del país en el cual se provocó el hecho generador del daño, la optio legis. Esto es lo que ustedes pueden conocer en Chile como competencia acumulativa o preventiva, por ejemplo, en materia orgánica y en materia funcional. ¿Qué dice el considerando 25 del Reglamento Roma II? El propósito de esta norma es generar un alto nivel de protección ambiental basado en el principio de prevención y de quien contamina paga, con el fin de evitar catástrofes de carácter internacional y sobre todo para establecer un privilegio que favorezca a las víctimas. Entonces, tenemos dos instrumentos que favorecen a la víctima. Una cuestión de carácter competencial
y una cuestión de carácter funcional legislativa. Eso en el territorio europeo. Fíjense que en Estados Unidos existe esta ley, esta normativa desde el año 1789 que se denomina como de jurisdicción universal en materia de responsabilidad civil por la violación de ciertas normas del derecho internacional. Acá, esta norma, que aún está vigente, tiene todas las condiciones para que un litigante que no sea parte de los Estados Unidos pueda iniciar demandas ante ese Estado. El único problema acá es el fundamento principal por el cual se ha rechazado esta demanda y que tiene que ver con la cuestión de política pública que alega y que dice que los tribunales no se pueden inmiscuir en esas materias. Pero bueno, los requisitos en este caso es que el demandante sea un extranjero, evidente. En los litigios climáticos eso normalmente lo será. Respecto a Estados Unidos, digo. Segundo, existencia de un agravio. Tercero, debe estar fundamentada esta demanda en una ley nacional o en un tratado vinculante para los Estados Unidos. Así ocurrió en la sentencia Ford versus Suárez Mason, quien determinó como criterio que la norma debe ser suficientemente específica, obligatoria y transversal. En otra sentencia, Gisner con el Banco de Arabia, se determinó que no se pueden interponer acciones en los tribunales estadounidenses en contra de las empresas extranjeras por abusos de derechos humanos cometidos en terceros estados, dejando abierta la posibilidad de demandar a las empresas estadounidenses, ¿cierto? Al contrario censu. Y otra sentencia que es poco conocida, pero que yo encuentro que es extremadamente relevante, es la que condena al IPC, al brazo derecho del Banco Mundial, por un patrocinio de un proyecto en la India, un proyecto carbón, donde la clínica jurídica de Stanford patrocinó a algunos pescadores, a algunos agricultores de la India y se terminó condenando, digamos, al IPCC y declarando la Corte Suprema de Estados Unidos que estos no tienen inmunidad, al igual que cualquier otro Estado, ¿cierto?, para ser demandado en Estados Unidos. Bueno, la doctrina de la ubicuidad procesal, en lo que se traduce el principio de Favorlesi, caso Minas de Potasio de Alsacia, nació en el año 76 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo en ese momento que cuando el lugar no se produce, donde se produce un hecho que implica una eventual responsabilidad de delito o cuasi delito, no coincida con el lugar en el cual tal hecho ha causado un daño, la expresión lugar donde se hubiera producido el daño ha de ser entendida en el sentido de que éste se refiere tanto al lugar donde se ha manifestado el daño como al lugar donde se ha verificado el hecho generador del mismo, del hecho causal. De ello se deduce que el demandado puede ser citado a elección del autor, sea ante el juez del lugar donde se ha manifestado el daño, sea ante aquel del lugar donde se ha verificado el hecho dañoso. Es decir, tenemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha resuelto casos de semejante naturaleza, pero respecto del cambio climático, el único caso, como ya lo vamos a mencionar, es el caso Huaraz en la zona andina del Perú. ¿Por qué es importante el principio Favorlesi y la ubicuidad procesal? Porque se ha dicho que demandar en estados donde se ha producido el daño se genera corrupción, o porque existe una institucionalidad débil, o porque existen filiales infracapitalizadas, como dice un profesor español, o yo creo que, y esta es la razón más poderosa, la falta de experiencia jurisdiccional en litigios climáticos en Sudamérica. El caso Huaraz, Saúl Luciano Lluvia versus RWE. Esta es la laguna, si ustedes la pueden ver, es muy parecida a la laguna de las Torres del Paine, y estos son algunas mangueras manuales donde la población, son cerca de 100.000 personas, se encuentra bajo esta laguna, están tratando de evacuar esta agua para que no se produzca un aluvión o un derrumbe de la misma. Y lo están haciendo de forma artesanal. Lo que está pidiendo este agricultor de esta zona es que se le indemnice anticipadamente para la construcción de un dique o de una represa, digamos, de alguna fortificación
que le permita, digamos, asegurar que no se van a generar los daños que eventualmente está reclamando. De hecho, está reclamando una cantidad enorme de euros por la construcción de justamente de esta infraestructura. Cronología, obviamente acá les voy a leer algunas cosas. En primera instancia, se demandó ante el Tribunal de Essen, de acuerdo al artículo 7º del Reglamento de Bruselas. El Tribunal de Essen rechazó la demanda en el año 2016, pero en segunda instancia se apeló ante el Tribunal Regional Superior de Hamm, y este tribunal en el año 2017-2018 acogió a trámite y, de acuerdo a la ley procesal alemana, recibió la causa a prueba e incluso designó peritos. El tribunal quedó en visitar, en hacer una inspección personal a la zona de esta región andina, de Huaraz, pero aún no se ha podido hacer por la pandemia. De manera que esta sentencia se encuentra pendiente en la Corte de Apelaciones y probablemente llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos. Perdón, de Alemania. ¿Por qué es importante este caso? Porque el vínculo causal en el derecho alemán exige una alta probabilidad, de manera que si bien Hermann Watch ha dicho que es un juicio sumamente difícil, se han acompañado elementos de prueba bastante relevantes para determinar cuál es la responsabilidad que ha tenido esta empresa eléctrica. Una cuestión relevante que dijo el Tribunal de Apelaciones de Hamm es que si bien RWE no era absolutamente responsable de los deshielos que aumentaban esta laguna, era suficiente con que fuera parcialmente responsable. Desde ese punto de vista, me da la impresión de que en litigios o cauces de responsabilidad habría que buscar otras explicaciones causales, como por ejemplo la teoría de la causa adecuada. Claramente, con este caso, con esta reglamentación europea, se favorece no solamente el acceso a la justicia, sino la tutela judicial efectiva. Conclusiones, y con esto ya vamos a terminar. A través del reglamento de Bruselas 1 bis se mejora el acceso a la justicia y encontramos una nueva alternativa de litigio climático. En segundo lugar, el reglamento de Bruselas 1 bis ofrece una estrategia procesal para los fines del litigio climático. En tercer lugar, asimismo, a través de esta solución se logra que el responsable de los daños, al no poder prever cuál de las leyes será la elegida por la víctima, ni por consiguiente el régimen de responsabilidad civil al que quedará sometido, se siente incentivado a adoptar medidas preventivas y a contratar pólizas de seguro más elevadas para poder afrontar las indemnizaciones reclamadas por las víctimas, y ello, sin duda alguna, contribuirá a elevar el grado de protección tanto del ambiente como de las víctimas. En la cuestión de fondo, es necesario ir en búsqueda de otras explicaciones causales, como lo acabo de mencionar. El caso Lluvia versus RWE es el único de esta especie, pero a partir de esta resolución de la Corte de Hamm es posible visualizar nuevos litigios de esta especie. En Chile, obviamente, se requiere, si es que se inicia un litigio de esta naturaleza, ustedes saben que habrá que cumplir con los trámites del exequatur y por lo tanto es imperioso mejorar el sistema de ejecución de las sentencias. En una conversación con el profesor Claudio Lutzki, me comentaba en un postítulo cursado en la Universidad de Buenos Aires que él veía muy de lejos la posibilidad de que todo este tema del cambio climático se solucione a través de la vía jurisdiccional. Sí, yo creo francamente que es imposible que los problemas del cambio climático se solucionen a través de un estrado. Pero creo que los tribunales han dado muestra de que sí son capaces de, a lo menos, tener una alternativa, generar una alternativa para que las empresas y los estados reaccionen. Si ustedes se fijan, justamente en este caso de RWE, que tiene un 0,5% de las emisiones en el mundo, es decir, lo mismo que contamina Holanda,
Chile contamina 0,25 de gases de efecto invernadero, me refiero. Ya anunció, sin estar condenado, que está o va a cambiar su política de negocios hacia las energías convencionales no renovables. Y eso es mi presentación, espero no haberle causado mucho inconveniente. Es una cuestión bien compleja, pero creo que es posible abrir camino hacia la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia en cauces climáticos. Estoy atento entonces a sus consultas. Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Entonces, voy a abrir paso a las preguntas. Si alguno quiere realizar alguna pregunta adicional a las que ya se han hecho, lo puede hacer de forma verbal o bien escribiendo al chat o al correo. Bueno, ha sido una mañana intensa, pero hemos cumplido con el objetivo de escucharles a todos sus interesantes presentaciones, diversas presentaciones, y eso obviamente enriquece el debate. Todos aprendemos, no solamente quienes nos dedicamos a estas materias. De manera que ha sido un gusto compartir con ustedes, estimadas y estimados expositores, alumnos presentes. Les damos las gracias enormes en nombre y en mi calidad de director del Observatorio de Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma de Chile por estar presentes hoy día. Y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Que tengan una buena y linda semana. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.